Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Mi nombre es Luis y como ya saben estoy junto a Marilu para realizar este capítulo de nuevo. ¿Cómo estás, Marilu? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, con un poco de sueño. Suele pasar. Bueno, como ya saben vamos a hablar de un libro hoy y bueno, este también quédense hasta el final para saber qué libro vamos a hablar la próxima semana. Y bueno, ¿de qué libro vamos a hablar hoy, Marilu? Bueno, hoy vamos a hablar del libro del presidente de George Simenon, que bueno, este libro es muy interesante, la verdad es un libro que me gustó mucho, el cómo lo manejan, y nos relatan justamente la historia de Agustín, que es un presidente del Consejo del Parlamento de París, y digamos que nos muestran ya cuando él es una persona mayor, una persona ya de la tercera edad, y pues van haciendo flashback entre su vida presente y su vida pasada y nos van mostrando cómo fue él dentro de la política, ¿no? Es algo muy Ujú. interesante. No les quiero hacer spoiler, entonces ahí les dejo. Bueno, vamos a adentrarnos ya a los personajes para hablar rápidamente. Y un detalle es que no vamos a hablar de todos los personajes en general, sino que, por ejemplo, en este caso, el protagonista, el cual es Agustín, tiene una serie de ayudantes, los cuales lo asisten en en todo lo que necesita, sobre todo porque es una persona mayor. Entonces nos encontramos aquí, por ejemplo, con Gabriel, con Emily, con la señora Blanche, o sea, son personajes que están a su alrededor. Y hablando de ellos en general, pues sí, como ya lo dije, es necesario que el protagonista los tenga al lado. Sin embargo, digamos que vemos un poco de su personalidad, aunque es muy poco lo que vemos, pero lo vemos en la novela. Así es que ¿sabes cuál es la cosa? Bueno, ya es una persona mayor. Como tal, Ujú. pues necesita ayuda, quieras o no. Sí, Y pues no teniendo realmente una familia como tal, o sea, no teniendo una esposa y bueno, su hija vive lejos y shalala, pues realmente sí necesita de estas personas. Y lo que me gusta a mí de estos personajes es que unos le tienen como un cierto respeto y hasta miedo, pero otros son un tanto desafiantes con él, ¿no? Entonces, es lo que me gusta a mí de cómo manejan los matices de estos personajes. claro, o sea, si te das cuenta, en realidad también estar con toda, digamos que todo el tiempo con una persona que solo te da la razón también es un poco aburrido. Y también no necesariamente tienes que estar con personas que todo el tiempo te lleven la contraria. Entonces, Sí, claro, no. como dices, nos muestran diferentes personajes, diferentes perspectivas en cómo interactúan cada uno con Agustín. Ahora, Justamente es eso. Y es bueno, ujú, ¿no? Porque si te ponen nada más, como una parte de, como que ujú, sería aburrido y monótono, ¿no? sí. Y sobre todo, como decía antes, es que nos cuentan algunos pedacitos de la historia de estos personajes. No hay muchos detalles. Creo yo que tal vez es justificable porque no son personajes muy relevantes, no de manera individual, sin embargo de manera Ujú. grupal sí es relevante y sobre todo por el final. Sí, al final Porque está muy claro, interesante. para evitar el spoiler, pues no vamos a contar el final, pero en el final todos los personajes, tanto principales como secundarios, se ven envueltos. Entonces estos personajes secundarios, pues de manera individual, no tienen mucha relevancia, simplemente es más por el grupo. Así es, sí. En grupo es como una formación bastante bien hecha, bastante bien realizada y pues digamos que su propósito nos lleva a un fin, ¿no? Exacto. Entonces, Ujú. está interesante esto. Bueno, el siguiente personaje es Philip Chalamont, el cual digamos que es el antagonista de esta novela. Y es todo lo contrario al protagonista. Como ya lo dijimos, el protagonista es una persona mayor. En cambio, Philip Chalamont es una persona joven, es una persona que tiene aspiraciones en la política. Joven entre comillas, no sé cómo puedas llamar joven a una persona de 60 años, que sí es mucho más joven que el presidente, que Agustín, pero sí, pues ya tiene como 60 años en esta historia, entonces no creo que sea muy Claro, joven. 60 años no es, o sea, no es joven, pero me refiero a que en realidad es joven, digamos que en la política tal vez.
porque la mayor parte de lo que nos cuenta la novela es que ha desempeñado como papeles menores. En cambio, ahora ya aspira a un papel mayor. Ahora, Sí, hay obviamente. obviamente personajes de la política mundial en nuestra realidad que desde jóvenes han estado en puestos mayores, pero claro, en este caso, en el de Philip Claremont, pues me refiero a que es joven en la política, pero en esos estatus mayores, no en los menores, en los que casi siempre se lo ve a lo largo de la novela. Sí, es correcto. Bueno, sí es joven en la política como tal, pero no sé, yo siento este personaje un tanto ambicioso, ya Ujú, que digamos que no tiene la necesidad de la política para vivir, o sea, de ese trabajo como para vivir, puesto que logra un buen matrimonio y pues gracias a eso digamos que está holgado en situación económica, ¿no? Que no ujú, está sí. apretado. Y buscar un beneficio de la política se me hace un tanto corrupto y un tanto inmoral o sin ética, no sé. Sí, yo también pienso que es muy inmoral. Y es que, claro, como ya lo mencionas, dentro de la novela nos cuentan que Philip Claremont pues tuvo un matrimonio, se podría decir, arreglado, Ujú. con una mujer que tenía dinero y sobre todo con familiares de dinero, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, digamos que en lo económico pues no tenía qué hacer dentro de la política. Pero claro, es más la búsqueda del poder solo porque sí. Sí, es correcto eso, nada más la búsqueda del poder. Pero bueno, también ahora que lo dices, que su matrimonio era arreglado, bueno, su suegro era banquero, entonces Ujú. quizá había un interés en el que él estuviera en la política. Claro, porque eso no es algo que nos lo diga directamente en la novela, pero obviamente sabemos que grupos económicos así buscan intereses en la política para favorecerse. O sea, Exacto. no sería muy ingenuo pensar que no tenía nada que ver. No, es Entonces, muy sí. ingenuo eso. Sí, Entonces, muy sí, interesante. dentro de este aspecto, claro, no solamente por parte del suegro que es banquero, sino que, como lo digo, pues también la ambición de tener poder, reconocimiento, más allá de lo económico. Sí, justamente, justamente. Entonces, pues bueno, no sé, este personaje sí se me hizo un tanto malévolo en ese aspecto. Un poco malévolo se ve. Sí. Sí, Pero bueno, el personaje principal, y ya llegando al último, es justamente Agustín, que si no mal recuerdo, creo que no menciona un apellido, o sí. pues yo no recuerdo que hayan mencionado su apellido, nada más su nombre como Agustín y pues todo el mundo le llamaba el presidente, ¿no? Claro, Y porque para dirigirse justamente a él era presidente. eso es algo que se me hace muy interesante, porque a muchas personas que dejan el cargo, ya después de haber sido presidentes, lo siguen llamando presidente, pero en realidad es expresidente. No entiendo Sí, por qué, tal vez es una fascinación, no sé. pues tal vez la costumbre, ¿no? De que se les quede. Puede ser, pero pero bueno, el detalle con este personaje es que ya, como ya lo mencionabas, es una persona mayor, o sea, ya casi 90 años, si no me equivoco. Sí, Entonces, 90. claro, ya necesita asistencia, digamos que ya no están todas sus facultades físicas completas. Entonces, ya se ve como que más demacrado por el tiempo, pero sin embargo, cuando se entera que Philip Claremont, perdón, iba a ostentar el cargo de presidente, pues él empieza a reflexionar, porque ya Ujú. había conocido a este personaje. Sí, Entonces, ya lo pues, había conocido, de hecho habían trabajado más o menos juntos de cierta ujú, manera, lo conocía y digamos que en un momento le tuvo demasiada confianza, pero pues Philip pierde esta confianza y es por eso que no está muy de acuerdo con que Philip vaya a tomar el cargo de presidente, ¿no? exacto, porque desde la perspectiva de él, y creo que de la mayoría de los que hemos leído el libro, o sea, es un personaje muy cuestionable moralmente. Entonces, digamos que, claro, si puedes, si está en tus manos a veces, evitar que alguien así llegue a la presidencia, pues
habrá quienes digan sí lo hago, habrá quienes digan que no. En este caso del personaje, pues digamos que se sacrificó para, para decir, o mejor dicho, para evitar que este personaje de Philip Claramont llegue a la presidencia. Sí, de cierta manera así es, pero no lo sé. Yo hubiera hecho lo posible para que no llegara directo, o sea, sin rodeos. No lo sé. Puede ser, pero la política también tiene sus estrategias. Ahora, muchas veces también, digamos que lanzar golpes directos en la política también muchas veces, tiene como consecuencia el suicidio político. O sea, hay Sí. muchos políticos que han bajado en popularidad o aceptación justamente por tomar, decisiones arriesgadas. Entonces, claro, Ujú. por ese lado, digamos que se justifica un poco que Agustín no actúe de manera dura y constante. Sí, justamente es así. Además, pues obviamente es un viejo lobo de la política, o sea, sabe cómo moverse. Sí, Entonces, obvio. Creo que de hecho hizo carrera política como tal. Entonces, ujú. pues sí, o sea, tenía el conocimiento de cómo es la política, ¿no? Uno que es pollito, pues ni en política me meto, o sea, no. Sí, Porque sí es como un tanto riesgoso, ¿no? O sea, sí, corre, es corre riesgo tu interesante lo de integridad. la política. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, para terminar, el personaje también muestra ciertos matices, porque claro, no es del todo perfecto, o mejor dicho, no es del todo bueno como algunos pensarían, sino este tiene matices y estos matices se ven justamente en documentos, papeles o otros archivos que él ha guardado de otros personajes de la política. Entonces, obviamente, hay una parte que me gusta, que es en la que está contando que va a sacar una nueva autobiografía y le preguntan si va a hablar de uno de tal personaje y él como que lo deja en intriga, pero claro, cuando está en una reunión con amigos, con otros políticos militares, le preguntan justamente ellos, ¿usted va a hablar de mí en su libro? Y él como que también deja la pregunta al aire, entonces es como que no diría para darles miedo, sino como que para darles un sentimiento de zozobra, no sé, algo así. Algo como un tranquilito, pórtate bien. No sé, algo así se Un me estate hace. quieto. Sí, un estate quieto, justamente. Pero sí es como interesante, ¿no? Cómo lo maneja y como bien lo decimos, o sea, realmente es un lobo de la política y sabe perfectamente cómo moverse, ¿no? Y cómo mover sus cartas o cómo acomodar la situación a favor de él. Exacto. Y bueno, esa parte me gustó porque claro, no les da una respuesta en concreta, o sea, diciéndoles sí o diciéndoles no. Es más como para tenerlos en incertidumbre. Entonces, digamos que también incluso eso hace que se podría decir que salve su pellejo. Sí, también, Pero bueno, justamente. ya dejando a los personajes, nos adentramos en los recursos literarios, y bueno, diremos que esta novela está narrada en tercera persona, Ujú, y una de las cosas que más me llamó la atención, como ya lo mencionaste al inicio, es el uso de flashback, pero ujú. combinado con algunas divagaciones y también con reflexiones que el personaje principal tiene. Justamente algo muy interesante, muy bien hecho, muy bien realizado, la verdad. Y otra de las cosas que también yo noté fue que, digamos que el narrador de la historia o el escritor mismo da su Ujú. propia opinión con respecto a la situación. Y es algo que me gusta. Sí, mira, muchas veces este recurso no es usado porque algunos lo toman como una falta de respeto. No entiendo por qué, pero toman como una falta de respeto que el autor se meta en el libro para dar su opinión. Y yo no llamaría una falta de respeto. Es un recurso que algunos lo usan bien y otros no lo usan tan bien. En este caso, el escritor
Georges Simenon lo usa muy bien para dar su punto de vista de esa situación que se vivía en París en los años 50, mediados de los 50. O sea, una época de incertidumbre. Entonces, claro, Sí, el autor utiliza esta novela para él mismo meter su opinión y, claro, hacer una crítica también. sí, justamente, pero la verdad es que lo hace muy bien, lo realiza bastante bien y Ujú. digamos que hace una conjunción y te hace ver una mejor perspectiva de la situación, ¿no? Es como muy Sí. interesante, o sea, me gustó esa parte, la verdad es que sí me gustó mucho esa parte. Ujú. Claro, y además algo que puedes notar en esta novela es que no usa a ninguno de los personajes para dar su punto de vista ni su opinión, sino simplemente que como es el narrador en tercera persona, aprovecha eso, porque claro, en lo personal, esa parte sí, digamos que se me hace un poco, no sé, tal vez muy forzado que el autor agarre un personaje y por medio del personaje exprese su idea, cuando el Ajá, personaje se debe desarrollar, de acuerdo a su propia personalidad. sí, justamente, pero no, aquí realmente lo hace directo y lo hace bastante bien. Y te da una Ujú. mejor perspectiva de la situación y es algo interesante ahora también lo que son las divagaciones y las reflexiones que Sí, va teniendo el personaje principal. Nos da a desmenuzar la historia con más detalle, por así sí. decirlo. Digamos que no nada más se centran en el presente, sino también en el pasado. Y estas reflexiones con respecto al pasado nos da una mejor perspectiva del presente. Y está muy, muy bien hecho. Exacto, porque digamos que entre las divagaciones empieza a reflexionar sobre su vida y no solamente en lo personal, sino también en la política e incluso llega a momentos a reflexionar sobre los personajes secundarios que ya hablé o bueno, que mencionamos hace un momento, estos personajes que si bien no tienen un gran desarrollo dentro de la novela, pues aquí digamos que entre sus divagaciones digamos que los va percibiendo. Entonces ahí vemos un poco de esa historia, ¿no? Tal vez no a profundidad, pero ayuda a que el personaje reflexione sobre su propia vida. Sí, justamente es algo que me gusta. Otra de las cosas que dicen es que el personaje esperaba a que fuera de noche para tener justamente ciertas reflexiones y ciertos cuestionamientos sobre su vida, sobre su actuar. Y él Sí, esperaba ansioso que llegara la noche para poder tener este tiempo consigo mismo. Y es muy interesante, la verdad es que me encanta y digamos que me identifiqué un poco con esa parte del personaje, ¿no? Que de repente claro, esperas cierto momento para ciertas cosas y que estás como ansioso de ya exacto. quiero, ya quiero. Entonces, eso me encantó y pues sí, o sea, de cierta manera me identifiqué un poco con el personaje en ese aspecto, en la política, olvídenlo, nada que ver. Ahorita vamos a hablar de la política, pero en ese aspecto es muy interesante porque creo que muchos hacemos justamente eso. Durante todo el día estamos interactuando con diferentes personas. Obviamente, en esta situación de la cuarentena, pues se nos hace difícil, pero por ejemplo, justamente la interacción que estamos teniendo tú y yo, muchas veces sucede así con otras personas. Pero claro, Sí. ya llega el momento en el que estás solo, o en la noche, tal vez antes de dormir, y empiezas a reflexionar sobre ti, sobre muchas cosas. Ujú. Entonces, este personaje nos demuestra muy bien esa parte del día, ¿no? En la Sí, que, claro, muchos justamente. nos identificamos. Sí, me encantó eso. Pero bueno, ya adentrándonos en los temas, obviamente como tema principal está la política. Pero bueno, antes de hablar de la política, primero hablemos un poco del tema de la vida y la vejez que nos muestra el personaje. Así es. Digamos que el personaje nos va mostrando en probaditas muy pequeñas cómo ha sido su vida y cómo ha ido creciendo dentro de la política y cómo de cierta manera se va alejando de, ¿cómo decirlo?, de las personas que quiere. Sí, se podría decir que de las personas que quiere o de las personas que la han acompañado durante mucho tiempo.
claro, o sea, nos va mostrando cómo la política ha influido tanto que ya tiene otra visión de la vida. O sea, entra con una visión en la política y sale de la política con otra visión. con una visión completamente diferente. Entonces nos va mostrando poco a poco esto, el desarrollo de su vida y cómo fue evolucionando de cierta manera dentro de la política, pero en su vida personal realmente era nula. Sí, de hecho, tanto así que en la obra no se desarrolla mucho la vida personal. Simple- digamos que nos cuentan cosas concretas, pero en mínima cantidad, más es lo relacionado a lo político. Entonces, digamos que es un personaje el cual ya ha traspasado la barrera de lo personal y ha vuelto a la política la esencia de su vida prácticamente. Sí, justamente, digamos que su vida personal la anula completo, o sea, se aísla completamente de la gente que lo rodeaba y se dedica solamente a la política y es para lo único que vive, para lo único que existe prácticamente. Ujú. Es como interesante eso, ¿no? No Claro, sé si yo me entregaría tanto a un trabajo, no lo sé. pues quién sabe, nunca digas nunca. No quiero decirlo, pero tío, no sé si pero yo haría eso. Pero claro, ya lo mencionábamos antes y es que incluso digamos que esta presencia de la política en su vida no se va del todo de su vida, valga la redundancia, a pesar de que ya estaba retirado, sino que cuando se entera justamente que Philip Claremont iba a postularse para presidente, pues regresa. Sí, Entonces, digamos que a pesar de que se había retirado de la política, como, digamos, como personaje público en la política, aún la política mantenía esa llama viva en él. Entonces, sí, sí, o sea, a la distancia seguía siendo política. ujú, sí, Su vida era y la política. de hecho ya adentrándonos en este tema de la política, es muy interesante cómo el escritor maneja a este personaje como político, porque digamos que no solamente es un personaje político que ha envejecido, sino es un personaje político que ha envejecido bien, porque incluso hace consultoría o incluso sigue dando entrevistas a otros personajes e incluso sigue Ujú. siendo consejero de otros políticos. Sí, hasta estudiantes lo buscan, o sea, realmente es interesante cómo llevan la carrera de este personaje a tal grado que todavía en su retiro es como necesario para, ¿no? Ujú. De una o Sí, de otra forma. exacto, porque porque incluso ya había publicado memorias en una primera vez, pero él da una entrevista diciendo que estas memorias como que no están completas o como que no son del todo verdaderas. En cambio, estas segundas memorias que va a publicar, él las define como ya las absolutas. Entonces, esto hace que haya una mayor expectativa sobre estas memorias. Justamente queda esa expectativa sobre sus memorias y pues no les quiero hacer spoiler, de verdad que no, pero es muy interesante el qué hace al final con sus memorias, o sea, si pueden leer el libro sabrán. Sí, y sobre todo, ¿qué hace con lo respecto a Philip Clalamont? Está interesante que lean el libro para que se Sí, sorprendan. A mí me sorprendió el final, la verdad es que no me lo esperaba. yo tampoco me lo esperaba, o sea, yo dije en cualquier momento va a actuar, ¿no? Y ver cómo Ujú. actúa, yo me quedé así de, oh Dios. Dije, bueno, Sí, fue un interesante final forma de sorpresivo, la hacerlo. verdad. Me gustó mucho que no sea tan predecible. Sí, está genial, la verdad es que sí está genial, o sea, lo sabe manejar bastante bien. Y aparte es un libro que te mantiene en suspenso Sí, y todo el tiempo. quería aportar algo más justamente con lo que mencionas. Me gustó este libro, pero no sé cómo clasificarlo. O sea, sé que es una novela, sé que pertenece al género narrativo, pero no estoy claro, bueno, mejor dicho, no estoy seguro de cómo clasificarlo de acuerdo al subgénero, porque se me hace como un thriller, pero también como una tragicomedia.
Entonces, no sé en qué posición ponerla. Pero de que es un thriller, es un thriller. Y de que tiene la parte tragicómica también. Y también que tiene demasiado suspenso. Entonces, realmente, sí, como Ujú. dices, o sea, clasificarla es un poco difícil, pero la verdad es que está muy interesante y se las recomiendo ampliamente, de verdad, de verdad. Si pueden leerlo, es genial el libro, la verdad me encantó. Sí, de hecho, si ustedes tienen una opinión sobre cómo clasificarla, déjenla en los comentarios, a ver si por ahí más o menos nos podemos adecuar. Pero como digo, al menos para mí, al menos lo primero que puedo notar es que sí, es un thriller como tal. Tiene ese suspenso de la política, o sea, de los actos que puede hacer uno u otro personaje, digamos como que de los tirones también que tienen ambos, el protagonista y el antagonista. Entonces, esa parte del thriller está muy marcada. Y Sí, bueno, la verdad es que sí. en los comentarios ahí pueden dejarnos su opinión también. Tal vez estamos equivocados, no sé. Tal vez estemos equivocados, a Pero, lo mejor tenemos una perspectiva diferente de lo que es la novela y pues si alguien nos puede corregir, adelante, o sea, sin ningún problema. claro, como ya lo hemos dicho antes, este espacio es para aprender. Incluso nosotros mismos estamos aprendiendo. Incluso con el podcast aprendemos a la mala cuando se dan los problemas técnicos. Sí, que nos pasa muy seguido, pero Nos pasa muy bueno, seguido. son Pero gajes del bueno. oficio y ni modo. Sí, de hecho, si pueden vean, perdón, lean el libro, pero también sé que hay una película, no la he visto, pero espero poder verla, porque al menos el libro se me hizo muy interesante, se me hizo genial, de verdad es un muy buen libro, entonces espero que tenga una buena adaptación en el cine. Según esto, la Sí, película es de los 60 o 70, no sé, no estoy seguro, pero al menos eso es lo que pude averiguar. Entonces, bueno, a ver ah, si wow. luego también hablamos de la película. Bueno, sí, estaría interesante poder hablar de la película. Me agrada la idea. Sí, y recuerden que esas opiniones de películas y series que hacemos también las vamos haciendo en los en vivo, en Ujú. Instagram. Entonces ya daremos más detalles más adelante. Sí, claro que sí. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro y bueno, esto fue todo por nuestra opinión y vamos al siguiente bloque a ver qué libro leemos la siguiente semana. Ya estamos de regreso aquí en Litereando Podcast, el podcast que nos hace levantarnos temprano porque tiene errores técnicos. Entonces, bueno, pues levantarnos temprano y arreglar los errores. Pero bueno, Así cuéntanos es. Marilu, ¿de qué vamos a hablar la siguiente semana? La siguiente semana vamos a hablar de uno de mis libros favoritos que se llama Con las alas rotas de Jalil Gibran. Y bueno, les voy a leer un pedacito para que se enamoren de él. Es erróneo creer que el amor llega tras larga compañía y perseverante noviazgo. El amor nace de la afinidad espiritual, y a menos que esa afinidad sea creada en un instante, no se forjará en años, ni siquiera en generaciones. Entonces Selma alzó la cabeza y contempló el horizonte donde el monte Sunín se encuentra con el cielo y dijo: Ayer eras como un hermano para mí, con quien compartía la vida y a cuyo lado me sentaba al cuidado de mi padre. Ahora siento la presencia de algo más extraño y dulce que el afecto fraternal, una inexplicable mezcla de amor y temor que llena mi corazón con dolor y felicidad. Interesante. Sí, este lo leí cuando estaba un tanto adolescente y me gustó mucho, pero ya tiene rato que no lo leo y no sé cómo lo voy a ver ahora. O sea, a lo mejor ya no me gusta tanto, porque bueno, mis gustos han cambiado demasiado. Bueno, esperemos que sí nos guste, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más sinceros en nuestra opinión. Pero bueno, quería preguntarte antes de acabar, ¿es el mismo, no sé si me estoy confundiendo, pero es el mismo escritor de esta novela El Loco? Sí, es el mismo. Mm, ok, esto va a estar interesante. Sí, de hecho también el loco me gusta mucho. O sea, todos los cuentos del loco son geniales.
Vamos a hablar de eso en el próximo capítulo. Esto va a estar bueno. Sí. Yo espero que de verdad les guste, que puedan leerlo para que nos sigan en el siguiente capítulo. Es un libro que habla del amor, pero no les voy a hacer spoiler. Ahí se las Bueno. dejo. Bueno, el siguiente capítulo será hablar del amor, aunque no sea febrero. Entonces en el siguiente capítulo hablaremos de ese libro. Pero bueno, recuerden que pueden seguirnos en las diferentes redes de Biblioteca Social para que vean todo el trabajo que vamos haciendo en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí en la descripción estará todos los enlaces. Y bueno, también pueden buscarnos justamente así como Biblioteca Social en estas redes. Y también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Muy bien. Pero bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.